Vamos a hablar de opiáceos, vamos a hablar del fentanilo que preocupa tanto. La gente está horrorizada al ver las imágenes que estamos viendo de algunas ciudades americanas, barrios llamados barrios zombies, con la gente adicta al fentanilo, que es realmente espantoso. ¿Puede pasar esto en España? ¿Cuál es la historia que hay detrás de ello? Pues voy a basarme un poco en la conferencia de inauguración del curso de la Universidad San Pablo CEU, que impartió una deliciosa conferencia mi amigo y compañero Luis Fernando Alguacil. La historia de los opiáceos comienza pues, con el descubrimiento de los aceites de opio, de estos alcaloides de la dormidina, en especial pues, de la morfina. La morfina es el principio activo más importante del opio y toma su nombre pues, del dios Morfeo, del sueño. También se descubrió la codeína, que es un antitusivo bien conocido, entre estos principios activos. El problema de la morfina es que es un analgésico súper potente, sigue siendo el analgésico de opción pues, para tratar dolores que no responden a ningún otro tratamiento, como las personas con dolor oncológico o también las personas con dolor disruptivo, que es un dolor intensísimo que además surge sin ningún motivo y sin ningún aviso. Pero la morfina produce adictividad, con lo cual desde hace ya muchas decenas de años muchos grupos están intentando desarrollar otros derivados, o bien semisintéticos, es decir, basándose en el propio producto natural, la morfina, o bien totalmente sintéticos, que sean igual o mejor todavía a la hora de quitar el dolor, que no produzcan efectos alucinógenos, pero que no produzcan adictividad, que es el principal problema. Y hasta ahora la verdad es que no se ha conseguido y prácticamente hemos ido de fracaso en fracaso. El primer gran fracaso fue la heroína, que es una molécula semisintética que, como sabemos, produce unos efectos alucinógenos potentísimos y una adictividad tremenda, y ha sido una droga de abuso durante mucho tiempo. Pero la historia más reciente nos lleva a la segunda crisis de los opiáceos, todas estas moléculas se llaman opiáceos, de Estados Unidos, cuando se consiguió parar un poco el consumo de heroína. Esta segunda crisis apareció con la oxicodona. La oxicodona es un fármaco que es ya sintético y que fue vendido masivamente por un laboratorio que estaba en una situación económica muy delicada porque acababan de perder una patente, y lo vendió más de lo que se debería vender. Es decir, una cosa es manejar este tipo de opiáceos en hospitales, en farmacia hospitalaria, con muchas precauciones, con muchos controles, y otra cosa empezar a recetarlo a personas con dolores que no son tan graves y con situaciones de molestia como analgésico general. Esto hizo que muchas personas empezaran a aficionarse a la oxicodona, porque además la FDA no había tenido en cuenta o había pasado por alto el efecto adictivo que también tiene la oxicodona, porque no se ha descubierto todavía ninguna molécula que no lo sea. Entonces entre muchas personas empezó a comercializarse de forma clandestina y hubo una segunda gran crisis en Estados Unidos con este fármaco. Y ahora estamos en la tercera crisis. A partir de 2013 se ha empezado a vender de una manera en parte legal y en parte ilegal el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo totalmente sintético, la estructura molecular es sencillísima. Yo en mi laboratorio la verdad es que lo podríamos preparar con mucha facilidad. Y además tiene una potencia enorme, es 100 veces más potente que la morfina, 2 veces más potente que la heroína en sus efectos alucinógenos, en la subida que produce, pero a la vez también es mucho más adictivo. El problema es que tiene una ventana terapéutica muy pequeñita, que es decir, que la distancia entre la dosis eficaz y la dosis letal o la dosis muy tóxica es muy pequeña, con lo cual las sobredosis están a la orden del día. Es muy fácil que se produzcan sobredosis porque encima es una molécula enormemente lipófila y eso también favorece la sobredosis. ¿A qué lleva esto? Bueno, pues lleva a que han aparecido numerosas personas adictas, muchas muertes por sobredosis y situaciones verdaderamente terribles. ¿Cómo se puede combatir esto? Bueno, pues una de las primeras cosas que se hace son los fármacos de sustitución. Todos estos opioides pertenecen a la misma familia porque en el cuerpo interaccionan con el mismo receptor natural, ¿no? Los receptores que se llaman así, opiáceos, ¿no? Entonces, esos receptores, esa acción con los receptores produce el efecto fisiológico que sea la alucinación o la analgesia, etc. Pero hay otro tipo de moléculas que también interaccionan con esos receptores, pero lo que hacen es bloquearlos, es decir, interaccionan tanto que se quedan ahí pegados y el receptor queda bloqueado. Estas moléculas que se llaman antagonistas pueden ser muy útiles a la hora de tratar las adicciones, porque bloquean los receptores y no permiten que se produzcan efectos fisiológicos ni siquiera si se toma la droga de abuso. Bueno, pues algunas de esas moléculas, como la muy famosa metadona, que se utilizó mucho para los heroinómanos, también la naloxona, que se ha utilizado por estas personas, sería la primera opción para intentar tratar a estos enfermos. De hecho, en Estados Unidos hay máquinas de vending, como las que venden aquí Coca-Cola, etcétera, que venden kits para poder administrarse naloxona y otras moléculas de este tipo. El Ayuntamiento de Madrid se ha planteado incluso la compra de este tipo de máquinas, aunque todavía aquí, como digo, vamos a explicar ahora, estamos muy lejos de la epidemia que están viviendo en Estados Unidos. ¿Qué ocurre allí? Pues ocurre que vienen de 3 olas
como hemos dicho, de crisis de opiáceos, que la población, digamos, que lo tiene muy en la cabeza, y que la venta clandestina, la fabricación incluso, porque ahora mismo ya no serviría con prohibir este fármaco porque se está produciendo de forma clandestina, está muy desarrollada y por lo tanto pues se ha introducido el fentanilo muy rápidamente, incluso adulterando o cortando, digamos, la heroína y otras drogas, de manera que los toxicómanos pues compran heroína, pero en realidad están recibiendo parte de fentanilo, que es más barato y produce mayor efecto, con el riesgo también de más sobredosis. Bueno, el sistema de salud americano no tiene nada que ver con el nuestro, efectivamente es muy fragmentario, la ayuda generalmente llega pues no a partir de equipos médicos, no va combinado con una ayuda psicológica, con los fármacos de sustitución, etcétera, mientras que en España, digamos que estamos mucho más preparados para hacer frente a situaciones de este tipo. Es decir, que no estamos ante una epidemia en nuestro país, a pesar de que se ha observado la multiplicación por 4 del consumo de fentanilo en los últimos 2 años, pero era todavía muy bajo, y bueno, pues se han reforzado un poco los controles, se ha puesto un visado especial a la hora de recetar esto como fármaco, y yo creo que no podemos estar bastante tranquilos en este sentido. Hay personas que dicen que se elimine esta droga, pero no podemos olvidarnos de los enfermos que la necesitan, los enfermos oncológicos, estos que tienen el dolor irruptivo. El fármaco como tal es necesario, pero tiene que estar muy bien controlado cómo se administra y cómo llega hasta los enfermos. Bueno, pues un mensaje de cierta tranquilidad, a pesar de que desde luego en Estados Unidos la situación es muy terrible con este asunto del fentanilo, pero hay que estar muy atentos a todo lo que venga en el futuro. Muchas gracias por seguir estos vídeos, gracias por poner vuestros comentarios, por suscribiros al canal del debate y por seguirnos.